Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Leticia Martínez y es para mí un gran placer saludarte aquí a través de tu canal Coach Mental, donde te programamos para triunfar. Hablamos otra vez de la situación de la realidad o de las realidades o de todo esto que se dice que hay muchísimos multiversos y muchísimas posibilidades. Bien, primero quiero decirte lo siguiente. Es muy importante para que tú puedas manifestar no reaccionar, no reaccionar. Inclusive, ¿cómo debo de reaccionar ante una situación en donde las cosas no se están dando como yo las estoy eligiendo? Bien, primero quiero que sepas es que existen efectivamente, a mi criterio y al criterio de los cabalistas y de muchos que coinciden, muchos autores, en que hay dos realidades. Una realidad, o sea, es como si fuese una sola realidad, pero está dividida. Entonces, de un lado tenemos el 1% de lo que es la realidad y del otro lado tenemos el 99% de la realidad. En conjunto las dos harían un 100%, o sea, la totalidad. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan si yo me puedo enfrascar que el 1% de esa realidad es lo que yo veo en la materia. El 1% es esa situación. Yo estoy hecha, completamente todos los seres humanos estamos hechos de deseos. Es curioso, ¿no? O sea, el objetivo de aquí es satisfacer esos deseos. El objetivo de esta vida es satisfacer esos deseos. Después hablaremos otra vez de lo que es el deseo. Pero aquí el 1% es lo que tú ves. Solamente el 1%. O sea, tu realidad, que tú crees que es tu realidad, no lo es. Solamente es un 1%. Y el 99% de tu realidad existe. Pero hay una cortina en la cual atrás o pasando o detrás de esa cortina es donde se encuentra el 99%. ¿Cómo entonces puedo hacer yo para conectarme con ese 99% en donde sí está todo, absolutamente todo lo que yo he elegido? A través de la sensación de mi deseo cumplido. Pero lo más importante primero, lo que quiero es que sepan que tú estás en un mar de lágrimas, tú estás en una insatisfacción, estás en una situación complicada por una creencia. O sea, tú crees que ese 1% que tú vives es tu realidad. Y esa no es tu realidad, solo es el 1% de tu realidad. Existe el 99%, que es lo que le llamamos el mundo espiritual o es lo que le llamamos el campo espiritual. Yo en lo particular le llamo el campo espiritual. Entonces, hagan de cuenta que todos estamos buscando algo en donde no es. ¿Cómo puedo hacer para entender esta situación? Ustedes cuando se reflejan en una pared y hay luz, ustedes van a ver su sombra, ¿sí? Ustedes pueden reflejar su sombra. Sin embargo, su sombra no, o sea, forma parte de ustedes, pero no son ustedes. O sea, es una energía que sí les pertenece, pero que no es su totalidad. Pues algo así pasa. Nosotros con este 1% solamente somos la sombra de esa gran energía del 99%. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en que solamente somos esa sombra, no tenemos la oportunidad de alimentar nuestra energía, porque a una sombra, aunque tú lo quieras alimentar, no se va a alimentar. Simple y sencillamente es un reflejo. Pero hay que alimentar ¿qué? Aquella materia que sí hace ese reflejo, porque en ella se encuentra la energía. Así que es muy importante que ustedes sepan dos cosas. Uno, que eso que tú piensas como realidad solamente es el 1%, entonces no puedes estarte acabando, ni mayugando, ni lastimando, ni haciendo cosas. Ahí debes de tener seguridad y debes de vivir en el 99%. Yo siempre he dicho que esa parábola de Jesús que dice, y si yo
tengo el 99 ovejas, si eran ovejas, y se va una, dejo el rebaño a las 99 y voy por ese uno, ¿ok? Pues bueno, miren, la realidad de las cosas es que él tiene el 99 de la formación cuántica, o sea, el 99 de la realidad, de la totalidad. Y ese uno al que él va a buscar, esa oveja a la que va a buscar, pues es el uno de la realidad material, de la realidad del 3D. Y él dice, voy a buscarla porque es importante. Y sí es importante porque nosotros debemos de conseguir y satisfacer nuestros deseos en esta vida. O sea, es algo importante, es algo que va a cambiar de cabeza en cabeza. Habrá quienes busquen una satisfacción económica, o sea, monetaria, otras en cuestión a emociones, otros en cuestión a dinero, otros en cuestiones a sexo, otros en cuestiones a reconocimiento. O sea, y les voy a decir una cosa, siempre va a haber un deseo, o sea, siempre mientras estés vivo, vas a tener un deseo. Porque el deseo forma parte de la voluntad, forma parte de la energía, forma parte de la conexión. O sea, el universo está hecho para dar. Al universo realmente no le interesa recibir, le interesa ver cómo estás vibrando. Pero al universo lo que le interesa es dar. Entonces, debes de plantearte, número uno, que tu realidad no es tu realidad. Así te esté llevando todo, eso solamente es el 1% de la totalidad de la energía, de la realidad. Así que te debes de meter eso en la cabecita. Dos, no puedes alimentar la sombra, porque la sombra, si tú quieres hacerlo en el 3D y alimentar esa sombra, no, tienes que subir, tienes que elevar tu vibración para entrar en un plano espiritual. Y en ese plano espiritual tú te adentras y entonces sí alimentas esa energía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra, o sea, otra situación. Ahí es donde tú vas a poder manifestar porque estás adentrándote en la sensación del deseo cumplido. Si tú quieres alimentar tu sombra, no vas a conseguir absolutamente nada. Tienes que hacerlo a través de lo que es ese plano espiritual. Alcemos la vibración. Todo el mundo quiere conseguir la realidad de las realidades en el 3D. La situación es que no, chicos. Tenemos que ir más arriba, a la vibración alta, a la conexión, entender en dónde está todo. Entender que no somos unos seres limitados, somos seres ilimitados. Entonces, si tú quieres manifestar a una persona específica, no puedes estarte enfrentando en una situación de que lo que tú estés viviendo ya te define y de que esa es tu realidad. Tienes que moverte y entender que atrás de la cortina hay muchísima más cantidad, el 99% de la energía manifestándose de otra forma, en donde hay absolutamente todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alcanzar una vibración alta. ¿Cómo lo puedo hacer? Modificándome desde en mi presente, porque vivimos una ley de causa y efecto, de siembra y de cosecha. Entonces debo de sembrar seguridad en mí, confianza, fe, certeza de lo que estoy viviendo. Acomodarme y ser completamente una sola línea con mi sentimiento, con algo que en un principio era necesidad, pero después ya no es necesidad. O sea, sí tenía yo contemplado esto y era mi necesidad. Pero ese deseo, cuando yo estoy segura de que eso ya es mío, de que eso ya está pasando, me adentro en ese 99%, que es el mundo cuántico, que es el hipercampo, en ese momento se transforma en un deseo ya cumplido. Y ahí se va a materializar porque se va a materializar, porque no hay otra. Si tú quieres materializar algo, amor, salud, dinero, tienes que adentrarte en el 99%, en la parte cuántica, no en el 1% del 3D, porque ahí es donde reaccionas. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que se levante todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y que piense que por eso va a conseguir ganar más dinero, estaríamos adentrándonos en una situación que no es así.
¿Por qué? Porque si su creencia es que por esa razón él va a tener dinero, lo va a conseguir. O sea, está anteponiendo un sentimiento, un pensamiento, una creencia. Pero si aparte de eso no lo cree eso con el corazón, sino que le repite como loro en una programación, lo único que va a pasar es que no va a conseguir nada, porque su estado de conciencia dice que es algo que le molesta, que le fastidia, y entonces esa vibración todo mundo la siente, pero el universo lo siente y le manda lo mismo, ¿ok? Entonces, recuerden, el 1% no es la realidad absoluta. El 99%, esa sí es una realidad. Así que conecten con el hipercampo, con el mundo cuántico, ¿ok? A través de sus emociones, eleven sus vibraciones, conózcanse, apapáchense, disfrútense, vean solo lo mejor en la otra persona y en ustedes y verán el cambio. Yo soy la doctora Leticia Martínez y es para mí un placer haber estado aquí en tu canal Coach Mental, donde te programamos para triunfar.